Mis padres y mi hermana pusieron los ojos en blanco mientras yo entraba en la sala del tribunal con mi viejo traje y unas carpetas para luchar contra su petición de tutela de mi fideicomiso de $2.5 M. Papá había dicho, nunca has sido buena con el dinero. Su abogado parecía preparado. Le dije al juez que había aprobado el examen de abogacía. Se quedaron pálidos. La puerta de la sala del tribunal parecía más pesada de lo que debería, como si ya supiera lo que me esperaba al otro lado. Entré con el mismo traje viejo que había comprado a los 19 años para entrevistas de trabajo, descolorido en los hombros, un poco ajustado en la cintura, pero seguía siendo mío, seguía siendo honesto. Mis padres y mi hermana se sentaron en la primera fila con atuendos de diseñador a juego, pulcros, ensayados, listos para el espectáculo. En el momento en que me vieron, los tres pusieron los ojos en blanco exactamente al mismo tiempo, como un gesto coreografiado de desprecio. Para ellos, yo no era una hija ni una hermana. Era un inconveniente que querían contener legalmente. Su abogado enderezó su pila de papeles, presumido, seguro de que ganaría. Todos pensaron que me rendiría, me disculparía y, en silencio, les entregaría todo. ¿De verdad pensaron que entraría aquí y simplemente les entregaría el fideicomiso de $2,5 millones que me dejó el abuelo? Antes de seguir, dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahora mismo. Siempre quiero saber hasta dónde viajan estas historias. No me sorprendió cuando pusieron los ojos en blanco al verme en esa sala del tribunal. En todo caso, se sintió como la continuación natural de una historia que había comenzado mucho antes de la petición, mucho antes del fideicomiso, mucho antes de que cualquiera de nosotros se diera cuenta de lo bajo que puede caer una familia solo para mantener a una hija brillando. Durante mi infancia, mi hermana Lia era el hijo en nuestra casa, brillante, adorada, digna de que todo girara a su alrededor, y se esperaba que el resto de nosotros orbitáramos en torno a ella. Cuando cumplió 16 años, mis padres le compraron un Audi plateado nuevo con un lazo encima. Todavía recuerdo la sesión de fotos que organizaron en la entrada. Los vecinos se reunieron para admirar su hito. Como lloró mamá porque estaba muy orgullosa. Como dijo papá, te mereces el mundo, cariño. Yo tenía 14 años entonces, y estaba en el garaje sosteniendo una caja de viejas decoraciones navideñas que nadie se había molestado en guardar. 2 años después, cuando cumplí 16, no hubo coche, ni lazo, ni siquiera una tarjeta dejada en la encimera de la cocina antes de que papá se apresurara a una reunión y mamá llevara a Lia a una cita para las uñas. Cuando pregunté tímidamente si podía aprender a conducir, dijeron, usa el autobús por ahora. Forma el carácter. Esa frase, forma el carácter, se convirtió en la respuesta por defecto a cada petición que hice. Cuando Lia quiso su propio apartamento cerca del campus, lo pagaron por adelantado, lo amueblaron con piezas nuevas de IKEA y llenaron la nevera para semanas. Cuando pregunté si al menos podría vivir en la residencia para no tener que hacer 3 trasbordos de autobús cada mañana, dijeron, las residencias son caras. Vive en casa o busca una solución. La independencia es buena para ti. Cuando Lia visitó universidades privadas en la costa este, volaron con ella, reservaron hoteles, la tomaron de la mano. Cuando pregunté si podían ser coavales para la matrícula del colegio comunitario, mamá no levantó la vista de su tableta cuando dijo, tendrás que arreglártelas sola. Eres resistente. Así es como se aprende. Así que aprendí. Aprendí que la resistencia no era algo que la gente admirara. Era algo que exigían a la hija a la que no planeaban apoyar. Tuve mi primer trabajo en una cadena de comida rápida a los 17 años, luego añadí un segundo trabajo al año siguiente limpiando oficinas después de medianoche. Tomaba el autobús a todas partes, ahorraba cada $1, me matriculé en el colegio comunitario porque era todo lo que podía pagar, y me transferí a una universidad estatal en el momento en que mis notas y mis préstamos me lo permitieron. No me quejé, no porque fuera una santa, sino porque no habría importado. Mis padres ya me habían asignado un papel, la hija autosuficiente que no necesitaba nada, para poder darle todo a la hija que lo necesitaba todo. Lo curioso es que, después de un tiempo, dejas de notar que llevas el peso sola. Simplemente te acostumbras al dolor. Pero había una persona que se negaba a dejarme desaparecer bajo el peso. El abuelo Elías. No era ruidoso. No era sentimental. Y no era del tipo que interfiere en la crianza. Pero él me veía de verdad, de maneras que nadie más en la familia intentó jamás.
cada 2 domingos, conducía al otro lado de la ciudad para recogerme y almorzar en un pequeño restaurante escondido entre una lavandería y una floristería. Él siempre pedía café solo y un sándwich de pavo. Yo siempre pedía lo más barato del menú hasta que se dio cuenta y empezó a pedir por mí. Tienes permitido disfrutar de las cosas, niña, decía, deslizando el plato hacia mí, sus ojos cálidos con una calma silenciosa que me hacía sentir que alguien en el mundo creía que yo importaba. Preguntaba por mis clases con genuina curiosidad, nunca del tipo actuado que usan los padres para parecer atentos. Preguntaba por mis trabajos, mis horarios, mis profesores. Escuchaba y a veces ofrecía el tipo de consejo que no parecía importante en ese momento, pero que un día se convertiría en la columna vertebral de todo. Tu hermana tiene suerte, me dijo una vez, removiendo azúcar en su café. Tú tienes disciplina. La disciplina siempre superará a la suerte. Otra vez, después de que me desahogué en voz baja sobre los formularios de ayuda financiera y las conexiones de autobús perdidas, metió la mano en su maletín de cuero gastado y sacó una pila de carpetas, cada una etiquetada meticulosamente. Guarda registros, dijo. Cada carta, cada recibo, cada correo electrónico, cada firma. La gente subestima cuánta verdad se puede encontrar en el papel. El papel no miente, aunque la gente sí lo haga. Se convirtió en nuestra broma recurrente que me estaba preparando para algún juicio imaginario años en el futuro, algún momento inevitable en el que necesitaría pruebas que nadie más pensó en guardar. No entendí entonces por qué era tan insistente. Pensé que solo era anticuado, aferrándose a hábitos formados en sus días de contable. No sabía, no podría haber sabido, que él veía venir una tormenta antes de que cualquiera de nosotros sintiera el viento. Mirando hacia atrás ahora, entrando en esa sala del tribunal con nada más que mi viejo traje y un puñado de carpetas, me di cuenta de que me había estado preparando para este momento exacto. No porque esperara que mi familia me traicionara, sino porque confiaba en que algún día tendría que estar sola. Y quería que estuviera armada de forma silenciosa, invisible y exhaustiva. Y quizás por eso, incluso después de años de ser la hija secundaria, la independiente, la que no necesitaba nada, no me quebré cuando llegó la petición. Había sido forjada de esta manera. Había vivido de esta manera. Me había entrenado para ello sin saber que me estaba entrenando en absoluto. El abuelo falleció una suave mañana de miércoles a principios de primavera. El tipo de día en que el aire se siente demasiado gentil para que suceda algo trágico. Fui la última en llegar a la oficina del abogado para la lectura del testamento, en parte porque había tomado el autobús, en parte porque nadie se había molestado en decirme que iban juntos. Cuando entré en la sala de conferencias, mamá me saludó con un breve asentimiento como si fuera una prima lejana a la que apenas reconocía. Papá miró su reloj y Lia suspiró dramáticamente como si mi sola presencia retrasara sus planes de almuerzo. Tomé asiento en el extremo más alejado de la mesa, principalmente para darles espacio, en parte porque había pasado mi vida siendo puesta allí de todos modos. El señor Ellison, el abogado del abuelo durante casi 3 décadas, era un hombre mayor con manos amables y una voz que envolvía la sala como una manta cálida. Habló del abuelo como la gente habla de las bibliotecas antiguas. En silencio, con reverencia, conociendo el valor de las cosas que otros pasan por alto. Abrió una carpeta de cuero y comenzó a leer. El primer elemento importante era la casa del lago, el orgullo de nuestra familia. El lugar donde celebrábamos las fiestas y nos evitábamos en habitaciones separadas. A mi nieta, Lia, leyó, le dejo la propiedad junto al lago y todo lo que contiene. Lia se enderezó y sonrió radiante, lanzándome una mirada victoriosa como si esto fuera una especie de competencia en la que yo no sabía que estábamos jugando. Mamá aplaudió suavemente. Papá pareció aliviado, como si una conclusión inevitable finalmente se hubiera dicho en voz alta. Luego vinieron las carteras, las cuentas de jubilación, acciones diversificadas, bonos, cosas que mis padres siempre habían asumido que estaban destinadas a ellos. A mi hija y su esposo, continuó el señor Ellison, les dejo mis cuentas de inversión gestionadas para que se dividan por igual. La sonrisa de mamá se estiró tanto que pensé que sus mejillas podrían partirse. Papá se reclinó, la presunción asentándose en él como una segunda piel. Todo se desarrollaba exactamente como esperaban. La hija dorada recompensada, los padres compensados. La conveniente, yo, dejada con las obras. Entonces el señor Ellison se aclaró la garganta y pasó a la sección final. Y a mi nieta,
Zoe, dijo, su tono suavizándose, le dejo mi fondo de formación continua. Cayó el silencio. Sentí sus miradas antes de verlas. Primero confusión, luego diversión apenas disimulada. Un fondo para formación continua. Probablemente imaginaban unos pocos miles reservados para libros o un curso de certificación. Algo simbólico, algo pequeño, algo apropiado para la hija a la que siempre le habían dicho que se las arreglara sola. Mamá inclinó la cabeza, ofreciendo una sonrisa compasiva como si el abuelo me hubiera dejado un talonario de cupones. Papá parecía aburrido. Lia de hecho resopló. Pero el señor Ellison no había terminado. Se ajustó las gafas, levantó otro documento y dijo, antes de que se hagan suposiciones, creo que es importante que revisemos el historial del fondo. La sala cambió ligeramente, imperceptiblemente, una brisa de tensión. Este fondo, continuó, se estableció hace casi 30 años. Su abuelo contribuía anualmente y lo invertía según su estrategia personal. Conservador en mercados bajistas, agresivo en mercados alcistas, siempre equilibrando con bonos de alto rendimiento. Papá se enderezó en su asiento. Mamá parpadeó. La sonrisa burlona de Lia vaciló ligeramente, como una vela parpadeante. El señor Ellison escaneó la página final. A fecha de este trimestre, el fondo de formación continua tiene un valor evaluado actual de... Hizo una pausa, luego habló lentamente, cada sílaba cayendo como una piedra en agua tranquila. $2.512.000. El mundo se detuvo. El rostro de mamá perdió todo color. Parecía como si alguien la hubiera desenchufado de una fuente eléctrica. La mano de papá se sacudió tan violentamente que volcó su vaso de agua. El hielo patinó por la mesa, las gotas salpicaron su camisa pulcramente planchada. Lia se puso de pie de un salto, las palmas de las manos planas contra la mesa. No, espetó. No, eso está mal. Eso no puede ser correcto. Soy su nieta mayor. Soy la que le importaba. ¿Por qué le daría a ella? Clavó un dedo en mí como si fuera una intrusa más que a nosotros. Su voz se quebró en la última palabra, la emoción filtrándose a través del derecho adquirido. El señor Ellison, imperturbable, golpeó tranquilamente el libro mayor. Esto es exactamente lo que su abuelo instruyó. Lo documentó en detalle. Zoe es la beneficiaria, la única beneficiaria. Sin cofirmantes, sin gestión compartida, sin ataduras. Papá balbuceó. Un fondo de ese tamaño debería haber sido mencionado. Nunca dijo nada. ¿Por qué nos ocultaría eso? El señor Ellison cerró la carpeta suavemente. Porque creía que Zoe necesitaría protección algún día. Las palabras aterrizaron como una profecía que no estaba preparada para entender. Lia me fulminó con la mirada, la envidia retorciendo sus facciones. Mamá le susurró algo a papá, demasiado bajo para que yo lo oyera, pero inconfundiblemente frenético. Su mundo, cuidadosamente curado, rígidamente controlado, se estaba resquebrajando, y pude ver el pánico filtrándose. Esto no era solo por el dinero. Era por el poder, el control, las expectativas. Habían construido sus identidades sobre la suposición de que yo nunca tendría más que ellos, nunca superaría el papel que me asignaron, nunca me convertiría en alguien a quien tuvieran que respetar. Pero el abuelo lo sabía mejor. El abuelo había planeado mejor. Cuando la reunión terminó y todos salieron rígidamente, me quedé sentada, mirando mis manos. $2,5 millones. 30 años de preparación. Un fideicomiso construido silenciosamente en el fondo de mi vida, esperando el momento en que lo necesitara. Aún no lo sabía, pero ese momento llegaría mucho más rápido de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Porque nada amenaza más a una familia construida sobre el favoritismo que descubrir que la hija que ignoraron es de repente la que tiene más poder. 2 días después de la lectura del testamento, recibí un mensaje de texto de mi madre que no se molestaba en disfrazarse de invitación. Ven a casa esta noche. 7 de la tarde. Discusión familiar. Sin puntuación, sin calidez, solo una orden. Otro recordatorio de que, en sus mentes, yo todavía ocupaba el mismo papel de siempre. La hija que se esperaba que apareciera, se alineara y se callara. Cuando llegué a la casa,
Todas las luces de la sala de estar estaban encendidas, lo suficientemente brillantes como para exponer el polvo en los marcos de las fotos y la tensión en el aire. Mis padres se sentaron rígidamente en el sofá, y Lia se recostó en el sillón como una reina esperando la disculpa de un súbdito. Pero lo que atrajo mi atención fue el hombre de pie detrás de ellos, una figura alta con un maletín pulido, un traje impecable y el tipo de expresión que la gente usa cuando está a punto de hablar por alguien que no quiere ensuciarse las manos. Un abogado. Su abogado. Zoe, dijo papá, señalando la única silla frente a ellos, deliberadamente aislada. Siéntate. ¿Lo hice? El abogado, Richard, me dedicó una sonrisa ensayada, del tipo que no llega a los ojos. Gracias por venir con tan poca antelación. Colocó un grueso paquete de documentos sobre la mesa de café, perfectamente alineados, demasiado intencionados para ser otra cosa que un plan que redactaron en el momento en que escucharon la cifra de 2,5 millones. Esto, dijo, golpeando el paquete, es un acuerdo de gestión familiar. Mamá juntó las manos dramáticamente, como si todo esto fuera una tarea desagradable que se veía obligada a realizar. Cariño, esto no es lo que piensas. Solo estamos tratando de protegerte. ¿Protegerme de qué?, pregunté. Intercambió una mirada con papá, una de esas comunicaciones maritales silenciosas construidas sobre décadas de asignar narrativas a sus hijos. De cometer errores, dijo papá finalmente. Grandes sumas de dinero pueden arruinar a la gente. Nunca has sido buena presupuestando, y esto. Esto es mucho. Casi me reí. Quería preguntar qué parte de trabajar en 2 empleos, pagar mi propia matrícula y sobrevivir con arroz y sopa enlatada constituía no ser buena con el dinero, pero me contuve. En cambio, levanté la primera página del paquete. Acuerdo de gestión familiar para garantizar la unidad, la estabilidad y la administración responsable de los activos heredados. Debajo había cláusulas que detallaban cómo mi fideicomiso, el regalo de mi abuelo, mi salvavidas, sería transferido a una cuenta de gestión familiar consolidada bajo la supervisión parental conjunta. A cambio, recibiría una asignación mensual para gastos de manutención de $2,200 de mis propios $2,5 millones. Mis dedos se apretaron alrededor de la página. Entonces, ¿quieren tomar el control del fideicomiso? Papá resopló. No tomar el control. Gestionarlo juntos como una unidad familiar. No sabía que éramos una unidad, dije en voz baja. Lia puso los ojos en blanco. Oh, Dios mío, Zoe, deja de ser dramática. Esta es obviamente la mejor opción. Nunca has manejado nada tan grande. Te vuelves loca por las renovaciones del seguro del coche. Eso es porque nadie me enseñó nunca, dije. ¿Y porque tú tenías una asistente personal a los 22, financiada por mamá y papá? Su rostro enrojeció. Esto no se trata de mí. Nunca lo es, murmuré. Mamá se acercó, bajando la voz a un registro sacarino que usaba cada vez que quería manipular la conversación. Cariño, eres impulsiva. Siempre lo has sido. ¿Recuerdas cuando casi firmas un contrato de membresía de gimnasio sin leer la letra pequeña? Imagina eso, pero con millones de dólares en juego. Estamos tratando de prevenir consecuencias de por vida. La miré fijamente. ¿Estás comparando una membresía de gimnasio con un fondo fiduciario? Ignoró la pregunta. Estamos ofreciendo orientación, estructura, seguridad. Volví a mirar el documento. Debajo de la sección de la asignación había una cláusula que establecía que cualquier gasto superior a $500 requería la aprobación de los padres. La palabra aprobación estaba en negrita. Así que necesitaría permiso, dije lentamente, para usar mi propio dinero. Richard juntó las manos. Técnicamente, sí, pero piénsalo como una toma de decisiones colaborativa, una salvaguardia. Dejé que la página cayera de nuevo sobre la pila. ¿Y si no firmo? La habitación se enfrió al instante. Incluso la lámpara pareció atenuarse. Richard se aclaró la garganta, adoptando el tono de disculpa que usan los abogados cuando entregan amenazas ensayadas. Si decides negarte, tus padres están preparados para solicitar al tribunal una tutela. No es personal. Es simplemente la vía legal disponible para asegurar que alguien con experiencia financiera limitada reciba una supervisión adecuada.
Mi corazón latió con fuerza, pero no por miedo, por reconocimiento. Esto no era una conversación. Era un acorralamiento. Una tutela, repetí. Estás diciendo que quieren el control legal sobre mí, sobre mis decisiones, sobre mi vida. Papá levantó la barbilla. Si eso es lo que se necesita para protegerte, sí. Lia se cruzó de brazos. Deberías estar agradecida. Algunas personas matarían por este nivel de orientación. Los miré a cada uno de ellos. Mi familia, las personas que me criaron, las personas que apenas me notaron. No actuaban por amor o preocupación. Actuaban por derecho, pánico, desesperación. ¿Por qué ahora?, pregunté en voz baja. Nunca les ha importado cómo manejaba nada antes. Mamá abrió la boca, pero la verdad se le escapó antes de que pudiera dar forma a la mentira. Porque esta vez hay demasiado en juego. Ahí estaba, la admisión, la grieta en su fachada. Me puse de pie, empujando mi silla hacia atrás. Mis manos ya no temblaban. No voy a firmar nada. Richard me dedicó una sonrisa comprensiva y completamente hueca. Entonces me temo que tendremos que proceder con la petición. Es desafortunado, pero totalmente dentro de la ley. Lo sabemos. Miré a los tres. La fría certeza de mi padre, la falsa preocupación de mi madre, la furia burbujeante de mi hermana, y algo dentro de mí se solidificó. Una columna de acero que no sabía que había crecido. Hagan lo que tengan que hacer, dije. Yo también lo haré. Me fui con el paquete todavía sobre la mesa, intacto excepto por la huella de mi dedo en la primera página, lo suficiente para recordarles que había visto exactamente de lo que eran capaces, y lo suficiente para recordarme a mí misma que ya no tenía miedo. 3 semanas después de esa reunión, la que intentaron disfrazar de preocupación, llegó la petición. Un notificador judicial llamó a la puerta de mi apartamento a las 6:40 de la mañana, sosteniendo un sobremanila con mi nombre impreso en la parte delantera en letras negritas y despiadadas. No me miró a los ojos cuando firmé para recibirlo. No necesitaba hacerlo. Cualquiera podía ver el tipo de golpe que llevaba ese sobre. Dentro había 14 páginas de acusaciones escritas en un lenguaje clínico y armamentístico. Petición de tutela permanente. Solicitud de órdenes temporales inmediatas. Preocupaciones sobre la capacidad de la demandada. Las leí 3 veces. Cada pasada cortaba un poco más profundo que la anterior. Según mis padres y mi hermana, las mismas personas que nunca me habían preguntado cómo pagaba el alquiler, la matrícula, la comida o el transporte, yo era financieramente incompetente, propensa a tomar decisiones impulsivas y con probabilidad de causar un daño irreparable a los activos heredados debido a patrones emocionales inestables. Patrones emocionales inestables. Me senté en mi sofá mirando esa línea hasta que las palabras se volvieron borrosas. Si alguien tenía patrones inestables, era la familia que alternaba entre ignorarme e intentar controlarme. Pero como eran 3 voces, fuertes, unificadas, perfectamente curadas, sonaban creíbles en el papel, y la credibilidad es la moneda de cambio en el tribunal. La petición también solicitaba la supervisión de emergencia del fideicomiso hasta que se pudiera programar una audiencia final. Querían acceso inmediato, control inmediato, victoria inmediata. Debería haber estado conmocionada, herida, furiosa. En cambio, me sentí vacía, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y hubiera dejado solo el cascarón. El siguiente golpe llegó esa tarde. Mi gerente me llamó a su oficina, con expresión tensa, voz cuidadosa, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Zoe, recibimos un aviso de un tercero sobre un asunto legal pendiente que te involucra y una petición de tutela. Se me encogió el estómago. ¿De quién? No podemos revelarlo, dijo, lo que significaba que absolutamente podía, pero no quería decirlo en voz alta. Dada la naturaleza de nuestro trabajo y la sensibilidad requerida, Recursos Humanos ha decidido ponerte en licencia administrativa temporal hasta que se resuelva el asunto. Licencia, repetí. Sin goce de sueldo, vaciló. Y esa vacilación me lo dijo todo. Reevaluaremos en 60 días. Quería discutir, explicar que la petición era fraudulenta, que mi familia estaba intentando una toma de control financiera, que nada de esto reflejaba mi carácter o competencia real, pero la expresión de mi gerente ya se había asentado en la rigidez fija de alguien cuya decisión era final.
Salí de la oficina sin trabajo, sin ingresos, con una batalla legal cerniéndose como una tormenta en el horizonte. Las noticias viajan rápido en familias como la mía, más rápido en realidad. A la mañana siguiente, mi tía me había dejado un mensaje de voz lleno de juicio disfrazado de preocupación. Tu madre me llamó, cariño. Está muy preocupada. ¿Por qué los obligas a tomar medidas legales? Simplemente firma el acuerdo y evita la humillación. El tío Brooks envió un mensaje de texto. Esto es decepcionante. Piensa en la reputación de tus padres. Una prima con la que no había hablado en años envió un mensaje diciendo, tu hermana está devastada. ¿Cómo puedes dejar que el dinero se interponga entre la familia? Dinero interponiéndose entre la familia. Todos repetían la misma narrativa tan perfectamente alineada que era obvio de dónde se originaba. A sus ojos, yo no era la que estaba siendo atacada. Yo era la que causaba problemas al negarme a rendirme. Incluso mi mejor amiga, Elma, trató de ser amable, pero se equivocó por completo. Quizás deberías simplemente llegar a un acuerdo, dijo por teléfono. Dales un poco de control para que se calmen. No vale la pena arruinar tu vida por esto. ¿Pero no era eso exactamente lo que estaban haciendo? Arruinando mi vida porque no podían soportar la idea de que yo tuviera algo que ellos no tenían. Por primera vez, me di cuenta de lo aislada que estaba. Cuán cuidadosamente mi familia había elaborado la ilusión de que eran amorosos, funcionales, unidos. Qué fácil era para los extraños creerles y asumir que yo era la atípica inestable. Dejé de contestar llamadas. Dejé de revisar las redes sociales después de que alguien me etiquetara en una publicación cuestionando mi aptitud para administrar finanzas. Dejé de dormir toda la noche porque cada vez que cerraba los ojos, veía la palabra incompetencia estampada en cada futuro que había trabajado para construir. La audiencia aún estaba a 3 semanas de distancia. 3 semanas de ver mis ahorros agotarse en alquiler y comestibles. 3 semanas de leer y releer la petición hasta que las acusaciones comenzaron a sentirse como profecías. 3 semanas de preguntarme si tal vez, solo tal vez, sería más fácil ceder. Hubo un momento, una noche silenciosa y sofocante, en que me senté en el suelo de mi apartamento con la petición a un lado y el acuerdo de gestión familiar sin firmar al otro. 2 caminos, ambos terribles. Si luchaba, corría el riesgo de perderlo todo. Mi trabajo, mi reputación, mi sentido de estabilidad. Si me rendía, perdía el fideicomiso, mi autonomía, el último regalo que el abuelo me había dado. Ambas opciones llevaban al dolor. Una simplemente desgarraba mi identidad más lentamente. Me hice una pregunta que nunca pensé que me haría. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena algo de esto? ¿Sería mejor evitar el escándalo, evitar la pelea, evitar convertirme en la villana de una historia que no escribí? No tuve una respuesta esa noche. Solo tenía el silencio de mi apartamento, el pesado latido de mi corazón y el parpadeo de algo que aún no había reconocido como fuerza. Pero a la mañana siguiente, algo cambió. Vi el viejo maletín de cuero del abuelo debajo de mi cama, el que me había dado hace años, el que siempre llevaba a nuestros almuerzos de domingo. Y por primera vez desde que llegó la petición, sentí una chispa de claridad. No estaba sola. No realmente. El abuelo me había dejado más que un fideicomiso. Me había dejado herramientas y me había dejado una advertencia. Saqué el maletín, lo puse sobre la cama y lo abrí. Fuera lo que viniera después, sabía que la respuesta no era la rendición. Nunca lo había sido. El maletín del abuelo siempre había sido un misterio para mí. Una de esas cosas viejas y gastadas que la gente lleva durante décadas hasta que se convierte en una extensión de su identidad. Solía bromear con él al respecto, diciéndole que debería cambiarlo por algo con ruedas. Él solo golpeaba la solapa de cuero y decía, esto contiene más que papel, niña. Contiene memoria. En ese entonces, no lo entendía. Ahora, mientras lo colocaba en mi cama y desabrochaba las hebillas de latón, sentí el peso de esa verdad posarse sobre mis hombros. Dentro, todo estaba organizado con un cuidado meticuloso que solo el abuelo poseía. Carpetas etiquetadas, montones de recibos con clips, fotocopias de documentos, incluso un pequeño cuaderno lleno de su letra ordenada. Rebusqué entre ellos, buscando cualquier cosa
Cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender por qué había establecido el fideicomiso exclusivamente para mí, y por qué durante todos estos años me había estado preparando silenciosamente para proteger algo que nunca mencionó explícitamente. Hacia el fondo del maletín, escondido debajo de una carpeta de acordeón de registros fiscales, encontré un sobre delgado sellado con cinta que se había amarillado hacía mucho tiempo. Mi nombre estaba escrito en el frente con su letra familiar, para Zoe, si es necesario. La frase condicional hizo que se me cortara la respiración. El abuelo lo había sabido. De alguna manera, lo había sabido. Dentro del sobre había un único documento grapado, sellado y notariado años antes. El título decía, Anexo C, Cláusula de Protección Ética. Mis ojos se abrieron de par en par mientras leía. Cualquier beneficiario que intente reclamar, redirigir o disminuir la parte designada de otro beneficiario perderá inmediatamente su propio interés en el fideicomiso. Parpadeé una, dos veces, insegura de si estaba leyendo correctamente. Esto no era solo una cláusula. Era una granada. Silenciosa, modesta, perfectamente legal y devastadora cuando se desplegaba. El anexo explicaba en un lenguaje cristalino que no importaba cómo la familia protestara, manipulara o solicitara, cualquier intento de despojarme de mi herencia legítima los despojaría automáticamente de la suya. La cláusula era férrea, redactada con precisión quirúrgica, inmune a interpretaciones vagas. No era un escudo. Era una espada. Pegada en la parte posterior del documento había una pequeña nota escrita a mano en uno de los viejos blocs de notas de contabilidad del abuelo. El papel era delgado, descolorido en los bordes, como si lo hubiera escrito mucho antes de saber cuándo lo leería. Su escritura, lenta y firme como siempre, decía, mi pequeña, mi hija, la mayor fuerza es la precisión. Guárdalo todo. Abuelo. Tracé la tinta con el dedo, con la garganta apretada. Me había dejado más que dinero. Me había dejado previsión. Me había dejado protección. Me había dejado un recordatorio de que, incluso cuando el mundo se moviera bajo mis pies, aún podría mantenerme en pie si aprendía a anclarme. Pero cuanto más leía la cláusula, más entendía una verdad más dura. Este documento por sí solo no detendría a mi familia. No revertiría mágicamente la petición. No desharía las mentiras que habían convertido en armas contra mí. El tribunal no simplemente me creería. Necesitaba pruebas, estrategia y una precisión innegable. Un nivel de defensa que mis padres y mi hermana no pudieran tergiversar en una narrativa sobre inestabilidad. El anexo era poderoso, sí, pero era un contragolpe, no un escudo. Era la primera línea de ataque en una guerra mucho más grande. Me senté en el borde de mi cama, con el documento en mi regazo, sintiendo las fuerzas gemelas de la esperanza y el miedo luchando dentro de mí. El abuelo había preparado esto para una posibilidad, una aterradora, que mi propia familia intentara quitarme lo que era mío. Y aquí estaba yo, viviendo esa pesadilla, exactamente como él debió haber temido. ¿Pero por qué lo había sabido? ¿Por qué había esperado esto? ¿Vio algo en ellos que yo me negaba a ver? ¿O le habían mostrado su naturaleza mucho antes de que me la revelaran a mí? La traición ardió de nuevo, más aguda esta vez, porque ahora sabía que el abuelo había tratado de protegerme de las mismas personas que se suponía que debían amarme. Sin embargo, esa punzada vino con una chispa. Algo feroz, algo firme, algo que se sentía como el primer susurro de una columna vertebral solidificándose. Alisé la cláusula sobre la manta a mi lado. Está bien, susurré para nadie y para el abuelo a la vez. Ahora tengo algo. No todo, pero algo. No era suficiente para ganar. Aún no, pero era suficiente para empezar. Reuní las otras carpetas, organizándolas en montones, documentos fiscales, estados de cuenta del fideicomiso, correspondencia, cartas notariadas. Cada montón se sentía como un bloque de construcción, una base. El abuelo me había dejado migas de pan, no respuestas. Y unirlas requeriría más que esperanza. Requeriría estrategia, conocimiento y un nivel de precisión que no estaba segura de poseer. Pero estaba dispuesta a aprender. Tenía que estarlo. Porque por primera vez desde que llegó la petición, me di cuenta de que no entraba en esa sala del tribunal con las manos vacías. Tenía algo que no esperaban. Preparación. Un plan. Una verdad que no podían borrar.
Y aunque esta cláusula no era suficiente para detener su ataque, era la primera piedra en una fortaleza que construiría yo misma, ladrillo a ladrillo, documento a documento, hasta que la familia que había pasado toda mi vida subestimándome finalmente entendiera el costo de hacerlo. Ellos habían disparado el primer tiro. Ahora, finalmente, tenía una forma de devolver el fuego. El anexo C me dio mi primer soplo de esperanza. Pero la esperanza es frágil cuando te enfrentas a personas que saben exactamente qué narrativas te destruirán. Mi familia no se retiró después de recibir la notificación del tribunal de que había presentado una objeción formal. En todo caso, mi negativa a rendirme encendió algo más oscuro en ellos. El miedo, la ira y el derecho adquirido se fusionaron en un solo propósito, hacerme parecer incapacitada antes de que tuviera la oportunidad de defenderme. Su contraataque fue rápido, agudo y coordinado, de la manera que solo las familias que han practicado reescribir la historia durante años pueden lograr. 3 días después de encontrar la cláusula oculta del abuelo, recibí una nueva pila de documentos a través del portal digital del tribunal. Entre ellos había una declaración jurada recién presentada de un psiquiatra que nunca había conocido. Según este médico, a quien mis padres habían consultado, yo mostraba una volatilidad emocional preocupante, patrones de gasto impulsivo y dificultad para mantener relaciones interpersonales estables. El lenguaje estaba cuidadosamente elaborado, lo suficientemente vago como para ser irrefutable, lo suficientemente severo como para levantar banderas rojas para cualquier juez que decidiera si una tutela podría ser apropiada. Mis manos temblaron mientras lo leía. Volatilidad emocional. La única vez que había llorado frente a mi familia en los últimos 10 años fue cuando murió el abuelo. E incluso entonces, mi madre me dijo que me controlara porque mi dolor incomodaba a Lia. Gasto impulsivo. Había usado el mismo plan de teléfono prepago durante 7 años. Dificultad para mantener relaciones. Intenta ser la hija criada para creer que necesitar algo de alguien era una carga. Pero el papel miente fácilmente cuando lo firma alguien con una licencia médica. El siguiente golpe llegó cuando el abogado de mis padres subió una supuesta enmienda al fideicomiso del abuelo. Afirmaba que en sus últimos meses, el abuelo había expresado arrepentimiento por dividir los activos individualmente y en su lugar había querido que todo se agrupara bajo una gestión conjunta para la unidad familiar. La firma se parecía a la del abuelo a primera vista. Pero no estaba bien. Había inconsistencias, trazos demasiado suaves, ángulos demasiado practicados, el tipo de perfección artificial que solo aparece cuando alguien está calcando, no escribiendo. El sello notarial parecía más nuevo de lo que debería, nítido y preciso, sin la sutil mancha que el notario de toda la vida del abuelo siempre dejaba en sus documentos. Pero sabía que la verdad no importaría a menos que pudiera demostrarla. Y en ese momento, estaban inundando el sistema judicial con una narrativa diseñada para retratarme como inestable, imprudente e incapaz. Y luego vino Lia. Si mis padres luchaban con papel, mi hermana luchaba con la actuación. Una mañana, me desperté con el teléfono vibrando sin parar. Notificaciones de viejos conocidos, compañeros de secundaria que apenas conocía, compañeros de trabajo, incluso personas que no reconocía. Se me retorció el estómago antes incluso de desbloquear la pantalla. Lo primero que vi fue la historia de Instagram de Lia. Un selfie llorando, el rímel corrido, los ojos rojos, un labio inferior tembloroso posicionado perfectamente para la simpatía. El pie de foto decía, por favor, recen por mi familia. Mi hermana está pasando por algo oscuro y aterrador. Todos hemos intentado ayudar, pero sigue alejando a todo el mundo. Incluso me exigió dinero el mes pasado y amenazó con cortar lazos con nosotros cuando no pudimos darle más. Tengo mucho miedo de lo que pueda hacer a continuación. Miles de vistas, cientos de comentarios. Gente llamándome egoísta, tóxica, abusiva. Gente diciéndole que era muy fuerte por hablar. Luego publicó un carrusel de viejas fotos de la universidad, poco favorecedoras, a mitad de un parpadeo, sorprendida durante sesiones de estudio nocturnas cuando el agotamiento deformaba mi rostro. Las acompañó con pies de foto que implicaban que había tenido crisis nerviosas, que mi estado mental se estaba deteriorando y que la familia me había estado sosteniendo durante años. Los comentarios llovieron. Definitivamente parece inestable aquí. Honestamente, estás haciendo lo correcto al proteger a tus padres. A algunas personas no se les debería permitir controlar grandes sumas de dinero. Es peligroso. Peligroso.
Esa palabra se hundió en mi pecho como una piedra. La gente no solo estaba malinterpretando. Estaban juzgando, condenando, construyendo un consenso digital en torno a una versión de mí que no existía. Por la noche, alguien de mi antigua universidad me envió una captura de pantalla de un foro comunitario donde un hilo titulado «Está bien Zoe» especulaba si estaba abusando de sustancias, lidiando con problemas de ira o teniendo una crisis mental desencadenada por una herencia repentina. La historia había salido del círculo curado de mi familia y se estaba arrastrando hacia la esfera pública. Y cuanto más hablaba la gente de ello, más real sonaba. Intenté llamar a Lia. No contestó. Le envié un mensaje de texto: quítalo. Estás mintiendo y lo sabes. Ella respondió con una sola frase: deberías haber firmado el acuerdo. Como si su campaña de desprestigio fuera una palanca, como si mi reputación fuera una moneda de cambio. Horas después, mi tía volvió a publicar la historia de Lia. Luego una prima, luego un viejo vecino que solía saludarme desde el otro lado de la calle. Sus voces combinadas crearon un maremoto, empujándome cada vez más hacia el papel de la hija inestable que necesitaba ser controlada por su propio bien. Los amigos que antes habían sido neutrales comenzaron a distanciarse, asustados, confundidos, inseguros de si defenderme los vincularía al lío. Uno incluso preguntó gentilmente: ¿hay algo de cierto en todo esto? Si estás abrumada, puedes hablar con nosotros. No sabía si reír o gritar. ¿Abrumada? Sí. ¿Por las razones que ellos creían? Absolutamente no. Este fue el punto más bajo, el valle que no vi venir. No porque atacaran el fideicomiso, sino porque me atacaron a mí, mi nombre, mi estabilidad, mi credibilidad, algo mucho más frágil y mucho más esencial que el dinero. No solo intentaban ganar. Intentaban construir un mundo en el que yo ya había perdido. Y por un momento aterrador, sentí el peso de su narrativa presionándome, amenazando con enterrarme bajo una versión de mí misma que no reconocía. Pero los valles, incluso los más oscuros, no duran para siempre. Y mi familia había cometido un error fatal. Si vas a reescribir la historia, más vale que reces para que la persona a la que estás reescribiendo no guarde las pruebas. Los ataques en línea, la declaración jurada, la narrativa retorcida, todos golpearon como puñetazos consecutivos. Pero ninguno me dejó sin aliento como lo hizo la enmienda falsificada. Ese documento no era solo una difamación. Era un intento de reescribir las intenciones del abuelo, borrar sus decisiones y convertir su legado en un arma contra mí. Y algo sobre eso, algo sobre ver su nombre distorsionado, encendió un fuego dentro de mí más agudo que el miedo. Imprimí ambas versiones de la enmienda, la que mi familia presentó al tribunal y los documentos originales del fideicomiso que el abuelo guardaba en su maletín. Las puse una al lado de la otra en la mesa de mi cocina, encendí todas las lámparas que tenía y las estudié con la misma intensidad con la que solía estudiar jurisprudencia durante las largas noches en la biblioteca. A primera vista, la enmienda falsificada estaba limpia, demasiado limpia. Las líneas no coincidían con el sutil temblor que la mano del abuelo a veces tenía cuando firmaba documentos tarde en la noche. La firma en la falsa era más suave, impecable, casi elegante. La firma real del abuelo no era elegante. Era firme, intencionada y llevaba el peso de alguien que había vivido lo suficiente como para conocer el valor de la permanencia. Luego miré las fechas. La enmienda falsificada afirmaba que se había firmado en marzo de 2017, pero el sello notarial tenía una fecha de vencimiento de la comisión que no tenía sentido. Los notarios renuevan sus comisiones cada pocos años, y este sello tenía una ventana de vencimiento que comenzaba después de la supuesta fecha de firma. Un problema de marca de tiempo. Una desalineación que alguien no familiarizado con la ley notarial podría pasar por alto, pero no alguien entrenado para leer documentos de la misma manera que los abogados leen a las personas, buscando las grietas. Mi pulso se aceleró. Hice un zoom más profundo, escaneando la firma trazada con el ojo cauteloso que el abuelo me había enseñado a cultivar. Los trazos eran demasiado uniformes. Cuando alguien firma su nombre, aparecen microvariaciones por la presión, la velocidad, la vacilación. Aquí no existían. Todo era suave, perfectamente curvado, como si estuviera dibujado en lugar de escrito. Luego sostuve las 2 páginas a contraluz. Fue entonces cuando la diferencia se hizo inconfundible. El papel del abuelo, más viejo,
ligeramente amarillento, tenía la suavidad del tiempo. La otra página reflejaba la luz de manera diferente, más brillante, más blanca, demasiado nítida. Le di la vuelta a la enmienda falsificada y entrecerré los ojos ante las pequeñas líneas de marca de agua que los fabricantes incrustan en el papel de documento moderno. Una fecha apareció cerca del borde, 2023. Mis manos se congelaron. El papel fue fabricado 3 años después de que supuestamente se firmara la enmienda. Alguien no solo había falsificado la firma del abuelo. Alguien había fabricado todo el documento. Se me cortó la respiración, y por primera vez en semanas, una calma fría y clara me invadió. Pensaron que eran listos. Pensaron que no miraría de cerca. Pensaron que la campaña de difamación me distraería lo suficiente como para evitar que notara los detalles. Pero yo me di cuenta. Siempre me daba cuenta porque el abuelo me enseñó a hacerlo. Tomé el nombre del notario original de la documentación auténtica del fideicomiso, Samuel Green. Había notariado casi todos los documentos importantes que el abuelo firmó. Busqué en línea y encontré un número para él en Arizona. Retirado, pero aún localizable. Llamé. Mi voz temblaba ligeramente cuando respondió, pero la controlé. Señor Green, llamo por un documento supuestamente notariado por usted en marzo de 2017 para mi abuelo, Elías. Hubo una pausa seguida de un suave suspiro. Envíame una copia, querida. Le echaré un vistazo. Le envié por correo electrónico la enmienda falsificada. Me llamó en menos de una hora. Ese no es mi sello, dijo firmemente. Y ese no es mi relieve. Nunca notaricé esto. Quienquiera que haya creado este documento usó un sello que nunca he poseído. Cerré los ojos. La validación retumbó dentro de mí. ¿Estaría dispuesto a poner eso por escrito? No dudó. Por supuesto. Guardo copias de cada notarización que he realizado. Y ese nombre, su abuelo, lo recuerdo bien. Dame una dirección. Enviaré una declaración jurada firmada. Cuando colgué, mis pulmones se expandieron por lo que pareció la primera respiración completa en meses. La verdad no solo estaba de mi lado. Era demostrable, tangible, documentable, exactamente como el abuelo lo habría querido. Pero una firma falsificada y un sello notarial falso no eran suficientes en el tribunal. No en una batalla como esta. Necesitaba un análisis experto, algo irrefutable, más sofisticado que mis observaciones, algo que se mantuviera firme bajo interrogatorio. Así que contraté a un perito calígrafo forense. Me costó $300, dinero que no tenía exactamente ahora que mi trabajo estaba suspendido, pero pagué sin dudarlo. La justicia, especialmente la silenciosa, siempre exige inversión. 4 días después, el examinador envió el informe. Lo abrí lentamente, mi corazón latiendo como si estuviera desenvolviendo el veredicto sobre mi propia cordura. Los hallazgos fueron brutales, precisos, hermosos. Hallazgo número 1. La supuesta firma de Elías muestra evidencia de rastreo digital. La repetición del patrón de píxeles confirma el método de superposición en lugar de la presión natural del bolígrafo. Hallazgo número 2. Las capas del trazo del bolígrafo no coinciden con la direccionalidad de la escritura natural. Hallazgo número 3. El sello notarial está colocado digitalmente y es inconsistente con la presión de relieve esperada en papel de documento de 2017. Hallazgo número 4. El análisis del papel confirma que el papel fue fabricado en 2023. Conclusión. Este documento es una falsificación. Exhalé larga y lentamente. Luego leí la última línea de nuevo. Una falsificación. No un error, no un archivo incorrecto, no un malentendido. Una falsificación deliberada, calculada y criminal, lo que significaba que mis padres, y posiblemente Elia, habían cruzado una línea legal tan brillante y tan flagrante que ni siquiera su abogado contratado podría protegerlos de las consecuencias. No solo habían intentado robarme. Habían cometido fraude. Mientras apilaba el informe forense junto a la declaración jurada y el anexo C, algo en mi pecho cambió. No suave como la esperanza, no cálido como la gratitud. Algo más fuerte, algo más agudo, resolución. Por primera vez, no solo estaba defendiendo lo que el abuelo me dejó. Lo estaba defendiendo a él, su integridad,
sus decisiones, su firma. Intentaron usar mentiras como armas, pero yo tenía hechos, ley, verdad, y ahora tenía pruebas lo suficientemente afiladas como para cortar cada falsa narrativa que habían construido. El valle estaba terminando, y la subida de regreso sería despiadada. No porque quisiera venganza, sino porque finalmente me habían mostrado exactamente lo que estaban dispuestos a destruir, y yo finalmente había recordado quién me enseñó a luchar. El informe forense debería haber sido suficiente para hacerme estallar de alivio, pero en cambio agudizó mis instintos. La gente no comete falsificaciones a menos que esté desesperada, acorralada o aterrorizada de lo que sucederá si la verdad se mantiene sin ser desafiada. Mi familia no era estúpida. Inmorales, sí. Manipuladores, absolutamente, pero no estúpidos. Entonces, ¿por qué arriesgarlo todo? Cargos criminales, sanciones, humillación pública solo para tomar el control de mi fideicomiso? ¿Qué tenían que perder? O más importante, ¿qué habían perdido ya? Esa pregunta se me metió bajo la piel hasta que no pude ignorarla. La enmienda falsificada, la campaña de desprestigio, la apresurada solicitud de tutela, la repentina insistencia en que necesitaba su protección. Nada de eso encajaba a menos que hubiera algo más grande impulsándolos. Así que hice lo que el abuelo me enseñó. Seguí el rastro del papel. Los registros públicos no son difíciles de acceder cuando sabes dónde buscar: registros de propiedad, archivos civiles, avisos de quiebra, bases de datos fiscales. La mayor parte se encuentra silenciosamente en línea, esperando que alguien la revise. Me senté en mi sofá con mi portátil, los informes forenses aún abiertos a mi lado, y escribí la dirección de mis padres en el portal de búsqueda de propiedades. El primer resultado fue como un puñetazo. Aviso de impago, ejecución hipotecaria pendiente, presentado 92 días antes. Saldo pendiente, $418.700. Fecha límite para saldar la deuda, 28 días. Se me helaron las manos. La casa, en la que habían invertido todo su orgullo, la que usaban como símbolo de su éxito, estaba a semanas de ser embargada por el banco. No solo estaban luchando. Se estaban ahogando. Seguí cavando. Papá siempre había sido el más ruidoso en las cenas familiares sobre sus estrategias de inversión, alardeando de vencer al mercado, de cronometrar las operaciones, de cómo la gente que trabaja de 9 a 5 no entiende la verdadera riqueza. Así que busqué su nombre en divulgaciones financieras, bases de datos de quiebras y quejas públicas de inversores. Lo que encontré hizo que la ejecución hipotecaria pareciera una nota al pie. Papá había estado operando con margen agresivamente. Había sacado múltiples préstamos contra sus cuentas de corretaje. El mercado cayó, sus posiciones se desplomaron y una llamada de margen había liquidado casi todo. Un documento mostraba que su cuenta ahora tenía el 4% de lo que tenía hace 3 años. No solo había perdido dinero, había aniquilado su red de seguridad. El derecho adquirido, la rabia, la enmienda fabricada, todo comenzó a tener un sentido aterrador. Papá no había estado tratando de proteger el legado del abuelo. Había estado tratando de rellenar un cráter financiero que él mismo había creado. Me obligué a seguir. La siguiente era mi madre, cuya página de LinkedIn rara vez revisaba porque sus publicaciones siempre giraban en torno a los éxitos de Lia. Pero ahora su actividad revelaba algo completamente diferente. Artículos a los que les había dado me gusta sobre cómo gestionar la deuda en la jubilación, negociar con los acreedores, prevenir el embargo de salarios. Un patrón, un rastro digital de pánico silencioso. Luego abrí el portal de impuestos del condado. Se me cortó la respiración. Impuestos sobre la propiedad impagos, con 6 años de retraso. Penalizaciones acumulándose mensualmente. Intereses compuestos. 6 años. 6 años de descuidar algo tan básico, tan inevitable, tan transparente. Y luego vino Lia, la hija dorada, la que se burló de mí durante años por mi falta de ambición. Busqué su nombre en registros de empleo, bases de datos de desempleo, archivos civiles. Al principio, no apareció nada sustancial, solo los fragmentos habituales de datos. Pero luego encontré un registro de embargo de salario. Había perdido su trabajo hacía 10 meses. La empresa había reducido personal y no había encontrado trabajo desde entonces. Cuando revisé los archivos de crédito,
La verdad floreció ante mí como un moretón extendiéndose bajo la piel. Préstamos personales con altos intereses, cuentas de crédito rotativo al máximo. Avisos de cobro. Estaba más que luchando. Estaba colapsando. La hermana que se había burlado de mis listas de compras económicas y mi ropa de segunda mano vivía de dinero prestado a tasas predatorias. Y su ruina financiera no era reciente. Había estado en espiral durante años, oculta detrás de publicaciones curadas en redes sociales y bolsos prestados. Todos ellos, mamá, papá, Lía, eran desastres financieros disfrazados de familia. Una familia que había construido su identidad sobre la ilusión de estabilidad, respetabilidad, riqueza. Y ahora esa ilusión se estaba resquebrajando, derramando todo lo que habían tratado de ocultar. Me recliné, mirando la montaña de pruebas esparcidas por mi pantalla. Ejecución hipotecaria, inversiones liquidadas, impuestos impagos, deuda con altos intereses, desempleo, cobros. No habían venido a por mi fideicomiso porque querían el control. Vinieron a por él porque necesitaban un rescate. Querían que yo fuera su bote salvavidas. Querían que el fideicomiso de mi abuelo parcheara los agujeros en su barco que se hundía. Se me apretó el pecho, no con piedad, sino con claridad. Toda la crueldad, toda la manipulación, todas las mentiras. Habían convertido la desesperación en un arma de derecho adquirido. Y la desesperación es peligrosa. La desesperación justifica cualquier cosa en la mente de las personas que no están dispuestas a enfrentar sus fracasos. Pero entonces recordé algo que el abuelo me dijo una vez cuando tenía 17 años, llorando en un estacionamiento después de que mamá desestimara mi aceptación en un programa de becas como un lindo. Algunas personas quemarían tu casa solo para mantenerse calientes. No lo había entendido entonces. Ahora sí. Me habrían despojado de todo, mi autonomía, mi reputación, mi futuro, porque no podían soportar las consecuencias de sus propios errores. Pero esto es lo que pasa con la desesperación, explica el comportamiento, pero no lo excusa. Y desde luego que no justifica destruir a tu propia hija. Mientras el peso de su situación se asentaba sobre mí, una resolución silenciosa se formó en mi pecho. Este caso judicial ya no se trataba solo de demostrar mi competencia. No se trataba del dinero. Se trataba de trazar una línea que ya no pudieran cruzar. Un límite que ya no pudieran redefinir. Una verdad que ya no pudieran enterrar bajo mentiras. No solo eran codiciosos. Se estaban ahogando y querían hundirme con ellos. Pero yo había pasado toda mi vida aprendiendo a respirar bajo el agua. Ahora era su turno de enfrentarse a la superficie. Cuanto más cavaba, más claro se volvía todo. No solo el desastre financiero que mi familia estaba ocultando, sino la razón por la que luchaban tan ferozmente, tan imprudentemente, tan cruelmente. No intentaban ganar. Intentaban sobrevivir. Y creían que la única manera de sobrevivir era canibalizarme. Por un momento, me permití sentir el dolor de esa comprensión. No ira, no miedo, solo el dolor silencioso y pesado de entender que las personas que te criaron preferirían destruirte antes que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Pero el dolor no iba a salvarme. La ley sí, la precisión sí, la preparación sí, y eso era algo que nunca vieron venir. Porque esta es la verdad. La verdad que había mantenido enterrada más profundamente que cualquier documento en el maletín del abuelo. No era solo una hija inestable, impulsiva y financieramente incompetente. No era la chica de la que escribieron en su petición. No era la sombra que moldearon en su campaña de desprestigio. Era abogada, una abogada con licencia, certificada por el Colegio de Abogados desde hacía 5 meses, y lo había mantenido en secreto, completa, deliberada y ferozmente. Durante 4 años, había trabajado en 2 empleos de día y asistido a la Facultad de Derecho de noche. Estudiaba en rincones de la biblioteca que nadie visitaba, subrayando libros de casos hasta que se me acalambraban los dedos. Escribía esquemas a las 3 de la madrugada, impulsada por café de máquina expendedora y la misma creencia obstinada que el abuelo me había inculcado desde la infancia: la determinación dura más. Hice el examen de abogacía con las manos temblorosas y lo aprobé a la primera. Y lo celebré sola, no porque no tuviera gente que pudiera haber salido a cenar conmigo. Unos pocos compañeros de clase me invitaron. Mi amiga Alma envió flores.
Mi grupo de estudio organizó una fiesta. Pero no se lo dije a mi familia. Ni una palabra, ni una pista. Porque sabía exactamente lo que sucedería si lo hacía. Lo minimizarían, se burlarían, lo remodelarían en algo pequeño, poco impresionante, algo que podrían desestimar como lindo. O peor, se atribuirían el mérito. Esto es lo que sucede cuando te crían bien. Siempre supimos que tenía potencial. No, absolutamente no. Mi título de abogada fue lo primero en mi vida que me pertenecía por completo, sin la influencia de ellos, sin estar moldeado por sus opiniones, sin haberlo obtenido bajo su sombra. Era mi victoria, mi trabajo, mi libertad. Así que lo mantuve en secreto hasta el momento en que lo necesité. Y ahora lo necesitaba. Una vez que tuve el informe forense, la declaración jurada del notario y el anexo C, el camino a seguir se volvió aterradoramente claro. No solo iba a defenderme contra la tutela. Iba a desmantelar su caso, exponer su fraude, bloquear su acceso al fideicomiso y usar la misma ley que intentaron usar como arma contra mí, para proteger lo que el abuelo construyó. Me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil abierto, los dedos listos sobre las teclas, y comencé a redactar. Contrademanda. Moción para congelar todos los desembolsos del fideicomiso. Moción para desestimar pruebas fraudulentas. Alegaciones de falsificación, presentaciones de mala fe e intento de explotación financiera. Cada frase que escribía era una cuchilla. Cada párrafo era un escudo. Cada cita era un clavo que sellaba el ataúd de su caso. Me basé en todo lo que había aprendido en derecho y ética, en fideicomisos y sucesiones, en procedimiento civil, en pruebas. Las voces de mis profesores resonaban en mi cabeza, recordándome que ajustara mis argumentos, afilara mi lenguaje y anticipara cada contraargumento. Trabajé hasta el amanecer, impulsada por la adrenalina y el propósito, transformándome de la chica que subestimaron en la mujer que el abuelo creía que podía ser. Cuando los pájaros comenzaron a cantar fuera de mi ventana, la contrademanda estaba completa. 46 páginas, meticulosamente formateadas, respaldadas por pruebas, declaraciones juradas y precedentes legales. En la parte superior, debajo del número de caso, una línea destacaba más que ninguna otra: abogada del caso, Zoe M. Harper. Verlo allí, oficial, innegable, me provocó un escalofrío. Esto ya no era solo supervivencia. Era reclamación. Era identidad. Era el momento en que la narrativa se inclinaba de nuevo hacia la verdad. Exactamente a las 7:12 de esa mañana, subí los documentos a través del portal del tribunal. El correo electrónico de confirmación sonó en mi bandeja de entrada, nítido y limpio. Presentación recibida. Me recliné, dejando que el peso de todo se asentara dentro de mí, no aplastante, sino estabilizador. Durante semanas, mi familia me había tratado como a una presa. Un objetivo vulnerable, una conquista fácil. Pero ahora, el terreno había cambiado, porque la chica que una vez desestimaron entraba en esta batalla no como una víctima, sino como abogada. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. La mañana de la audiencia llegó como el borde de una tormenta, densa, pesada, zumbando con una presión que podía sentir en mis huesos. Me paré frente a mi espejo vistiendo el mismo traje gris marengo que había comprado a los 19 años para una entrevista de trabajo a tiempo parcial en el campus. Ahora me quedaba un poco apretado en los hombros. La tela ligeramente descolorida, pero se sentía bien. Simbólico. Un recordatorio de quién era antes de que alguien intentara reescribirme. Antes de que el dinero torciera el aire alrededor de mi familia, antes de que la petición amenazara con arrebatarme mi futuro de las manos. Me recogí el pelo, metí mi tarjeta del colegio de abogados en mi maletín y respiré hondo. Hoy no era solo una pelea. Hoy era un ajuste de cuentas. Cuando llegué al juzgado, los escalones parecían más altos de lo que recordaba, como si el propio edificio me estuviera poniendo a prueba una última vez. Mi corazón latía con firmeza, no frenético, no débil, sino concentrado, decidido. Detrás de las puertas de la sala del tribunal esperaban las personas que habían pasado meses destrozando mi reputación, cuestionando mi cordura, falsificando la firma de mi abuelo y diciéndole al mundo que no era capaz de manejar mi propia vida. Las mismas personas que me criaron. Las mismas personas que deberían haberme conocido mejor que nadie. El alguacil abrió la puerta. Entré.
La sala del tribunal era más fría que el pasillo, zumbando débilmente con luces fluorescentes. Allí, en la primera fila, estaban sentados mis padres y Lia, alineados como una exhibición curada de riqueza y unidad. Ropa de diseñador, zapatos pulidos, peinados a la perfección. Una actuación de una familia que hizo todo lo posible por una hija con problemas. En el momento en que me vieron, los tres pusieron los ojos en blanco. No sutil, no avergonzado. Deliberado, sincronizado. Un gesto tan pequeño pero tan venenosamente familiar que casi me hizo reír. Todavía creían que esta era una historia en la que yo tropezaría, me disculparía, me quebraría. Papá se inclinó hacia mamá y susurró, no lo suficientemente bajo, esa chica nunca ha sabido cómo manejar el dinero. Nunca pudo manejar el dinero. Lia sonrió con desdén a mi traje, su mirada deslizándose sobre mí como si estuviera confirmando que todavía pertenecía a la categoría inferior. En la mesa de su abogado estaba sentado Richard, con una confianza de $500 la hora irradiando de él como colonia barata. Hojeaba una pila de papeles con arrogancia casual, como si el resultado de hoy ya hubiera sido comprado. Ni siquiera levantó la vista cuando pasé junto a él hacia la mesa de la demandada. No necesitaba hacerlo. Creía saber exactamente quién era yo. No lo sabía. Coloqué mi viejo maletín sobre la mesa, los pestillos se abrieron con un clic como el primer acorde de una canción que nadie esperaba que tocara. Dentro había 4 carpetas con pestañas, azul, roja, verde, dorada. Apoyé mi mano ligeramente sobre ellas, firme y segura. El alguacil gritó, todos de pie, y la jueza entró. Una mujer de unos 60 años con ojos agudos y una reputación de cortar el teatro como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Todos nos sentamos. Revisó el expediente, luego miró al abogado de mis padres. Los demandantes están presentes. El abogado está presente. Luego sus ojos se posaron en mí. La demandada está presente. Señorita Harper, ¿tiene abogado con usted hoy? El aire cambió. Pude sentir a mis padres enderezarse. Lia inclinó la cabeza, curiosa. Richard finalmente dejó de hojear sus papeles. Me puse de pie. Mi voz era firme, controlada, practicada, pero llena de algo más profundo. Señoría, soy la abogada del caso. Silencio. No silencio confuso. Silencio de shock. Un silencio que resonó en la sala como una cuerda demasiado tensa. La boca de mi madre se abrió. Papá parpadeó rápidamente como si intentara procesar un idioma que no hablaba. La sonrisa burlona de Lia se evaporó. La mandíbula de Richard se tensó una fracción. La primera grieta en su compostura. La jueza asintió lentamente. Muy bien, señorita Harper. ¿Proceda? Abrí la primera carpeta, etiquetada como dorada. Señoría. Prueba A. La cláusula de protección ética, anexo C, firmada y notariada por mi abuelo. Estipula la pérdida automática para cualquier beneficiario que intente apoderarse de la herencia de otro beneficiario. Se la entregué al alguacil. La jueza la estudió con el ceño cada vez más fruncido. Richard se movió en su asiento. Mis padres dejaron de respirar. Luego abrí la segunda carpeta, la azul. Prueba de análisis forense de la enmienda presentada por los demandantes. El informe concluye que el documento es una falsificación. Enumeré cada hallazgo claramente. Hecho por hecho, golpe por golpe. La firma trazada digitalmente. El sello notarial inconsistente con la presión del relieve. El papel fabricado en 2023 a pesar de reclamar una fecha de firma de 2017. Jadeos recorrieron la sala del tribunal. El rostro de la jueza se endureció. Abrí la tercera carpeta, la verde. Prueba C. Declaración jurada del notario original, el señor Samuel Green. Confirma que nunca notarió la enmienda presentada por los demandantes. Su libro de registro documentado lo respalda. La jueza tomó la declaración jurada, sus labios apretados. Finalmente, abrí la cuarta carpeta, la roja. Esta me dolió compilarla. Esta mostraba la parte más fea de la pelea.
prueba de evidencia de difamación y tergiversación maliciosa llevada a cabo por los demandantes, incluyendo publicaciones en línea fabricadas, falsas acusaciones de inestabilidad mental e intentos coordinados de dañar mi reputación al servicio de su reclamo de tutela. Presenté capturas de pantalla, marcas de tiempo, versiones archivadas de publicaciones eliminadas. Cada mentira, cada difamación, cada intento de quebrarme públicamente. Cuando terminé, el silencio era sofocante. Mi familia estaba sentada, congelada, atrapada, expuesta, desmoronándose. Richard se aclaró la garganta. Señoría, si el tribunal concediera un aplazamiento. Denegado, cortó bruscamente la jueza. Usted y sus clientes han proporcionado documentos fraudulentos y afirmaciones sin fundamento. Procedemos ahora. Mi madre comenzó a llorar, no lágrimas de duelo, sino lágrimas de acorralamiento. El rostro de papá se enrojeció de ira. Lia miraba al suelo, con la mandíbula apretada. La jueza enderezó sus papeles. Su fallo llegó como un mazo hecho de acero. La petición de tutela es denegada y desestimada con perjuicio. Exhalé. No había terminado. Bajo el anexo C, la cláusula de pérdida es aplicable. Los demandantes perderán la totalidad de su parte del fideicomiso con efecto inmediato. Mamá dejó escapar un jadeo tembloroso. Papá susurró, no, no. Lia se cubrió la boca. La jueza continuó, además, este tribunal impone sanciones de $20.000 por presentar documentos falsificados. Y luego, el golpe final. Este asunto se remite a la oficina del fiscal del distrito para la revisión de posibles delitos de falsificación y fraude. El sonido del mazo fue el sonido más limpio y nítido que jamás había escuchado. Recogí mis carpetas. Mi traje se sentía más ligero. La puerta de la sala del tribunal no se sintió pesada cuando la abrí esta vez. Detrás de mí, el mundo de mi familia se estaba derrumbando. Delante de mí, el mío apenas comenzaba. Los días posteriores a la audiencia se sintieron irreales al principio, como si mi cuerpo hubiera salido de esa sala del tribunal, pero mi mente todavía estuviera dentro, reproduciendo cada momento en cámara lenta. El silencio después del mazo, el shock congelado en los rostros de mi familia, la repentina ausencia de un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que no sabía que estaba allí hasta que desapareció. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. No porque todo estuviera arreglado, sino porque finalmente entendí que sobrevivir a tu familia no es lo mismo que ser definido por ella. Y ya no iba a permitir que me definieran. Las consecuencias legales se desarrollaron rápidamente. La cláusula de pérdida se aplicó en un plazo de 30 días, exactamente como ordenó la jueza. Mis padres y mi hermana perdieron hasta el último céntimo de su herencia. Las acciones que una vez estuvieron tan seguros de que eran suyas, de las que hablaban en las cenas, tejidas en planes futuros, utilizadas como palanca para controlarme, se desvanecieron con una sola activación legal que el abuelo había puesto en marcha décadas antes. Era poético, en cierto modo. Habían intentado usar el fideicomiso como un arma contra mí, y el propio fideicomiso se había vuelto contra ellos. Cuando el administrador del fideicomiso me envió el aviso de distribución final, mis manos temblaron. No había luchado tan duro para enriquecerme. Había luchado porque era mío, porque el abuelo quería que estuviera protegida. Porque ninguna familia debería tener el poder de despojar a alguien de su autonomía. Pero verlo por escrito, ver el saldo completo transferido a una cuenta bajo mi único control, me hizo darme cuenta de que verdaderamente, finalmente, había reclamado lo que intentaron robarme tan despiadadamente. Mientras tanto, su mundo se desmoronaba. En 8 semanas, la ejecución hipotecaria se hizo definitiva. La casa en la que crecí, con sus suelos pulidos, su decoración cuidada, la sala de estar donde me habían dicho innumerables veces que bajara la voz, fue embargada por el banco. Vi un anuncio en línea un día, propiedad embargada, necesita amor, se vende tal como está. Las fotos parecían pequeñas, tristes, huecas. Quizás porque esa casa nunca se sintió como un hogar para mí. O quizás porque un hogar construido sobre la jerarquía y la crueldad siempre se derrumba al final. Mis padres se mudaron a un apartamento de un dormitorio en las afueras de la ciudad. Mamá envió correos electrónicos a parientes lejanos afirmando que estaban reduciendo su tamaño por razones de estilo de vida. Pero los registros públicos pintaban la verdad de manera más cruda.
Avisos de desalojo, impuestos atrasados, préstamos impagos. La fachada que habían cuidado durante décadas se estaba resquebrajando en tiempo real, y todo lo que podían hacer era luchar para volver a pegar los pedazos. A Liam no le fue mejor. Con la cláusula de pérdida activada, la casa del lago de la que se jactó durante años fue reasignada bajo el plan de beneficiario secundario. El abuelo la había designado a una fundación comunitaria local si su familia alguna vez impugnaba el fideicomiso. En pocas semanas, la fundación anunció que se convertiría en un retiro de liderazgo de verano para chicas de secundaria de bajos ingresos. Liam se declaró en bancarrota bajo el capítulo 13 poco después. Me enteré a través de una prima que lloró en el pasillo del juzgado. No porque sus finanzas estuvieran en ruinas, sino porque Zoe ganó. Incluso en su peor momento, lo enmarcó como una competencia que perdió, no como una consecuencia que se ganó. Y sin embargo, no sentí ningún triunfo en su caída, solo distancia, solo claridad. La verdadera historia no era sobre lo que ellos perdieron. Era sobre lo que yo encontré. Con el fideicomiso finalmente seguro, tomé mi primera decisión importante. No algo llamativo o impulsivo, sino algo que se sintió como una continuación del legado del abuelo. Establecí el fondo de becas Elias Harper para mujeres jóvenes que, como yo, les habían dicho que se las arreglaran sin ningún apoyo. Mujeres que tenían determinación pero no recursos. Mujeres que necesitaban que una persona creyera en ellas de la misma manera que el abuelo creyó en mí. La primera vez que vi el sitio web de la beca en línea, lloré más fuerte que cuando la jueza desestimó la tutela, porque esto era algo que se sentía bien. Algo que se sentía como sanación en lugar de venganza. Algo que se sentía como salir del daño generacional para entrar en la restauración generacional. A continuación, compré un pequeño condominio. No lujoso, no extravagante, pero mío. Verdaderamente mío. Pasé los fines de semana deambulando por los pasillos de decoración del hogar, eligiendo plantas, lámparas, cojines, cuadros enmarcados de paisajes a los que el abuelo solía llevarme. Cada elección en ese espacio fue deliberada, suave y enteramente para mí. Era el primer lugar en el que había vivido que no llevaba las expectativas de otra persona dentro de sus paredes. Un lugar suave donde aterrizar, un lugar donde el silencio se sentía pacífico en lugar de peligroso. Y luego vino el cambio más grande de todos, mi nuevo bufete de abogados. Alquilé una oficina estrecha en el centro, encima de una panadería que siempre olía a canela caliente. La amueblé con escritorios de segunda mano y un sofá restaurado. Pedí tarjetas de visita sencillas, Zoe Harper, abogada. Defensa de activos familiares y protección de herencias. Porque nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé solo. Porque el abuso financiero se esconde detrás de bonitas fotos familiares. Porque las peticiones de tutela pueden convertirse en armas. Porque la gente se pierde a sí misma mucho antes de perder su dinero. Los clientes me encontraron más rápido de lo que esperaba. Mujeres cuyos padres intentaron apoderarse de sus herencias. Hijos manipulados para ceder sus derechos. Personas mayores cuyas familias afirmaban que eran olvidadizas solo para obtener el control. Cada historia abría algo en mí. Pero también me fortalecía. Ya no solo luchaba contra mi familia. Luchaba contra un sistema que con demasiada frecuencia se pone del lado de las voces más fuertes en lugar de las más verdaderas. Y en algún lugar, en los momentos tranquilos de construir esta nueva vida, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y no el tipo de vida reactiva, frágil o preparándose para el próximo golpe. El tipo de vida en la que construyes algo real. Donde eliges tu propio futuro. Donde creas el tipo de seguridad que ninguna infancia te prometió jamás. La destrucción de mi familia no fue mi victoria. Mi transformación lo fue. El abuelo dijo una vez, tu fuerza no es ruidosa, pero dura. Tenía razón. Y ahora, por primera vez, finalmente me estaba convirtiendo en la mujer que él siempre supo que podía ser. Pasaron 6 meses antes de que el último hilo de mi antigua vida tirara de mí de nuevo. Llegó en forma de un correo electrónico corto y extrañamente formal de mi madre. El asunto decía, simplemente, para saber cómo estás. Lo miré durante casi un minuto completo antes de abrirlo, preparándome para cualquier narrativa que pudiera estar tratando de tejer esta vez. Dentro había un solo párrafo.
Zoe, mamá lamenta si las cosas se pusieron demasiado tensas. Solo quería lo mejor para ti. Espero que estés bien. Si crees que es apropiado, me gustaría que volviéramos a hablar. Ahí estaba. Mitad disculpa, mitad excusa. Ninguna mención de la tutela. Ninguna mención de la falsificación. Ninguna mención de los meses pasados llamándome inestable, de la campaña de desprestigio, de la humillación en el tribunal. No se disculpaba por lo que hizo. Se disculpaba porque se volvió demasiado tenso, como si la tensión simplemente hubiera flotado en nuestras vidas como el mal tiempo en lugar de haber sido fabricada por sus decisiones. Pero no sentí ira cuando lo leí. Lo que sentí en cambio fue distancia, una distancia del tamaño de un océano. Ya no me sentía obligada a nadar para cruzarlo. Así que respondí, breve y firmemente, te deseo paz, mamá. Pero elijo seguir adelante sin mirar atrás. Una frase que una vez habría parecido imposible. Ahora se sentía como la verdad. 2 semanas después, Lia se puso en contacto. Su mensaje era más largo, menos pulido, más desordenado, de la manera en que una persona se vuelve cuando el mundo que creía poseer se derrumba bajo sus pies. Dijo que quería que nos viéramos y habláramos. Para aclarar las cosas. Para empezar de nuevo. Pero querer empezar de nuevo no es lo mismo que hacer el trabajo de reparar. Y no estaba lista para sentarme frente a la hermana que una vez había usado mi vulnerabilidad como arma contra miles de extraños en línea. Así que le dije la verdad de una manera que nunca antes lo había hecho. No estoy lista. Sanar para mí significa espacio. Quizás algún día, pero no ahora. No respondió. Y ese silencio, por primera vez, no dolió. Se sintió como un límite. Se sintió como una elección. La vida continuó en su ritmo tranquilo y constante. Mi fondo de becas creció. Mi pequeño bufete de abogados se llenó lentamente de clientes que me agradecían más profundamente de lo que sabía aceptar. Mi condominio comenzó a sentirse habitado en lugar de prestado, plantas prosperando, libros apilados en las mesas, la luz del sol posándose sobre la alfombra cada mañana de una manera que hacía que el lugar se sintiera gentil. Una tarde, después de terminar un caso que me tocó demasiado de cerca, me senté en mi escritorio y miré la foto enmarcada junto a mi portátil, el abuelo con su viejo suéter azul marino, ojos cálidos, sonrisa discreta pero sabia. La misma foto que mi hermana una vez usó en línea para retratarlo como confundido. Levanté el marco, trazando el borde ligeramente con mi pulgar. Guardé cada documento, tal como me dijiste, abuelo. Pero lo más importante que guardé fue a mí misma. Y era verdad. Había guardado cada recibo, cada documento, cada pieza de evidencia que se convirtió en un salvavidas en el tribunal. Pero la mayor victoria no fue legal. Fue interna. No había dejado que sus mentiras sobreescribieran mi identidad. No había dejado que su desesperación se convirtiera en mi responsabilidad. No había dejado que su versión de mí reemplazara la real. Alejarse de la familia no siempre se siente triunfante. A veces se siente como llorar por lo que esperabas que fueran. Pero en ese momento tranquilo con la foto del abuelo, me di cuenta de que ya no estaba de luto. Estaba reconociendo, aceptando, reconstruyendo. Y en algún punto del camino, había descubierto algo que pasé toda mi infancia buscando. Un hogar. No como un lugar. No como personas que no lograron protegerme. Sino como un arraigo dentro de mí misma que nunca antes había conocido. Un lugar construido desde la verdad, desde la claridad, desde el tipo de amor que no controla, disminuye o exige una actuación. Un lugar donde la paz no era condicional. Ese es el mensaje que quiero que tú, quien quiera que esté escuchando, te lleves de esta historia. El amor sin respeto es control. Tu valor no se mide por quien elige no verlo. Y alejarte no significa que fracasaste. A menudo significa que finalmente aprendiste a protegerte. Así que ahora te haré la misma pregunta que tuve que hacerme a mí misma cuando el polvo finalmente se asentó. Si estuvieran en mi lugar, enfrentando la traición, las mentiras y la elección entre el perdón y los límites, ¿qué elegirían? ¿Perdón, distancia, algo intermedio? Dímelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos.